Esto es Mente en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre la forma y el contenido. Hola, Noel. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bien. Aquí, bueno, un poco de calor, pero bien. Preparándonos ya para el verano. Sí, para mí esto ya es verano. Bueno, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar de Aníbal, de la serie de Aníbal, que es algo que queríamos hacer desde el principio. Lo que pasa que como es una serie de 3 temporadas y en total son 30 y pico episodios, pues no es muy fácil verlo. Ya es tiempo de por sí, pero encima tomar notas, ¿no?, de todo a nivel más formal, de diseño sonoro y todo eso, son muchas horas. Entonces hemos pensado que lo vamos a dividir por temporadas. No sé, media temporada, no sabemos muy bien todavía. Porque nunca sabemos exactamente cuánto Sí, vamos a hablar. cuándo vamos a hablar, pero en principio vamos a empezar por la primera temporada solo y ya iremos viendo más adelante cómo lo hacemos. Muy bien. Cuéntanos cómo fue tu primera aproximación a Hannibal. Yo tengo que decir que es mi serie favorita, no hay ninguna serie que me guste más que Aníbal, pero cuando empecé a verla, yo empecé a verla cuando la estrenaron. No recuerdo muy bien por qué, quizá porque salía Mads Mikkelsen, quizá porque era Aníbal, psicópatas, porque yo soy mucho de ver pelis de psicópatas. No lo sé, el caso es que yo empecé a verla cuando la estrenaron, que fue en el año 2013. Vale, 2013. Pero vi solo un par de episodios porque formalmente es muy particular, está bien hecha, el diseño sonoro no tiene nada que ver con ninguna serie de este estilo. Lo que pasa que a nivel de narrativa me parecía como la típica serie procedimental de El monstruo de la semana o El asesino de la semana, y es como que de entrada no me enganchó. Pero después de, no sé, unas semanas, un día de estos que estaba en casa aburrida, sin nada que hacer, dije voy a ver cualquier cosa y le di al play a un episodio aleatorio de Aníbal que resultó ser el 8. Ajá. Y me quedé muy pillada con esto, porque en el 8 pasan muchas cosas que tienen que ver con el sonido y a mí me obsesiona mucho la relación entre la imagen y el sonido, y pensé, espérate, igual esto es más interesante de lo que yo le concedí de entrada. Y entonces volví a empezar a ver desde el principio y vi la primera temporada entera. Vistas las 3, tengo que decir que la primera es la menos interesante. Sí. Pero tiene sentido que sea así por razones que iremos explicando, sí. Tú creo que la viste un poco después, ¿no? En el 2015 o por ahí. Así que me puse al día con las 2 primeras temporadas y luego esperando episodio a episodio la tercera, ¿no? Sí, porque es de una cadena generalista En de Estados Unidos, sí, que no es de ninguna plataforma. Que tiene sus requisitos, que Sí, tiene sus a nivel censuras, sus abogados sí. y un montón de obstáculos que no tienes cuando estás trabajando en HBO, ¿no? Por ejemplo. Cuéntanos del creador un poquito, Bryan Fuller. Bueno, Bryan Fuller es bastante conocido, ha hecho varias series conocidas, lo que pasa que también es conocido porque todas sus series las cancelan. Yo la primera serie que vi de Bryan Fuller, porque aquí la pusieron en la tele, es la de Muertos como yo, Dead Like Me, que la ponían aquí, yo creo que, no sé, en Canal Plus o alguna cadena de estas. Pero luego tiene unas cuantas. Antes de Aníbal, quizá la famosa era Pushing Daisies. Luego tiene otra, la primera que hizo, Wonderfalls, que también la he visto. Y la protagonista es Caroline Davernas, que es Alana en Aníbal. Bryan Fuller suele usar siempre a los mismos actores. Y bueno, tiene unas cuantas series, son todas interesantes, aunque visualmente... A ver, Pushing Daisies ya visualmente tenía un estilo bastante particular. Sí. Pero Aníbal es como que ya va a otro nivel. Y luego hizo American Gods. Lo que pasa que la dejó en la primera temporada porque creo que se peleó por cuestiones creativas con, no sé, los productores, con quien fuera. Pero bueno, que tiene unas cuantas y están todas bien. Y ahora está haciendo algo con Clive Barker, que no sé qué saldrá de ahí, pero sí, eso pinta interesante, sí. Y casi todo lo que ha hecho, quizá, bueno, American Gods no, pero todas las series que ha hecho tienen un tono cercano a la comedia. Sí, una comedia negra, ¿no? Pero sí, una comedia muy negra. Y Aníbal es ya como negra, re negra. Azabache. Sí, porque creo, de entrada, no creo que es una serie que tú le estés viendo y digas, qué graciosa. Pero a medida que va avanzando, sí que te das cuenta de que es una
que en el fondo, no sé si incluso decir que es una comedia romántica en el fondo, pero podría serlo. Muy, muy, muy negra, o sea, muy negra. ¿Cómo llegó Brian Fuller al patrimonio de Thomas Harris? Simplemente le gustaba. Es el típico que desde pequeño ha estado obsesionado con el terror y conoce. Y esto es que realmente le gustaba, que también tiene un punto curioso porque Brian Fuller es gay y en los libros de Thomas Harris hay cosas un poco, a ver, son de la época que hay cosas homófobas, sí, misóginas. Y en la serie él le da la vuelta a muchas cosas para que no sean así, ¿no? Por ejemplo, cambiar muchos personajes de sexo. Hay muchos personajes que en las novelas son hombres, que en la serie son mujeres. Como Alan Bloom, que se convierte en Alana Bloom, o Freddie Lounds, el periodista también, sí, hay unos cuantos. O sea, que es un tío, tiene el conocimiento, pero también, claro, es alguien que tiene otra sensibilidad, ¿no? Que ha nacido en otra época y le ha sabido dar la vuelta a muchas cosas que en las novelas originales ahora pues chirrían un poco, ¿no? Al final es fanfiction, la serie de Aníbal es fanfiction. En los títulos de crédito dicen que está basado en personajes del libro Red Dragon, que es el primero en la serie esta de Hannibal Lecter, porque es toda una recreación, una imaginación de Brian Fuller y su grupo de guionistas de cómo podría haber sido la relación entre Will y Hannibal antes de que termine en la prisión, porque el libro de Red Dragon empieza con Hannibal ya tras rejas. Y no sabemos ni quién es, y es un personaje totalmente terciario en la historia. El personaje principal es Red Dragon, que en nuestra serie aparece recién al final. Sí, en la segunda parte de la última temporada. Exacto. Sí. Es que tiene que cambiar absolutamente toda la dinámica, porque tiene que utilizar a Hannibal como un amigo de Will, como un colaborador de Will, fuera del Baltimore Hospital for the Criminal Insane, ¿no? Yo siempre que veo el cartel este de Baltimore Hospital for the Criminal pienso en John Waters, porque tiene un nombre así como... Porque Baltimore es John Waters y el nombre es como gracioso. ¿Y cómo podría haber sido esta relación y cómo podrían haber colaborado teniendo al asesino principal, al que quieren sobre todo Chuck Crawford atrapar, que es el Chesapeake Reaper, que es el alias que le han dado a Hannibal, ¿no? Frente a las narices y no verlo. Entonces, ¿cómo puedes hacer por lo menos 13 episodios si estás definiendo a Will como el mejor, ¿no? El más intuitivo, al que no se le escapa un solo detalle, y tener al asesino ahí frente a las narices, o a Chuck Crawford, ¿no? Toda esta gente que se supone que son súper expertos y que ninguno pueda ver lo que está pasando? Ya hay una comedia ahí, porque no, si no lo haces en comedia es lo más ridículo del universo esto. Entonces, claro, el humor tiene que nacer de esa inconsistencia, bueno, sí. ¿No? Hay alguna de las entrevistas con Matt Mikkelsen que él decía, es que es ridículo, o sea, tengo un acento raro, me he visto raro, vienen a cenar a mi casa y está todo lleno de calaveras. Y yo les decía, tío, pero esto es súper ridículo. ¿Cómo no pueden saber que soy yo el asesino? Y decía, y a veces cuando yo entraba en escena, de repente decía, voy a sacar esta calavera de aquí, que es como demasiado, y cogía la cosita y se la metía en un bolsillo. Evidentemente el punto no es whodunit, que es el típico punto de los procedimentales. No. O sea, porque todos sabemos quién es. Al principio parece que sí, pero luego te das cuenta que no, que el procedimental les importa 3 pitos, o sea, que la serie va sobre otra cosa, les da igual. Pero sin el procedimental, ¿qué cuentas en la primera temporada? Porque claro, no puedes ir directamente a por el Chesapeake. Pero yo creo que ahí hay otro punto, porque yo creo, o sea, la serie es muchas cosas, pero creo que una de ellas es como una especie de desintegración del procedimental, porque empieza como una serie tipo CSI, por decir algo, pero a medida que va avanzando es como que va deconstruyendo el género. Usaste la palabra desintegración, es que es la desintegración de todo. Sí. Del género, del lenguaje audiovisual, de la moral, de la conciencia, de todo. Tal cual. Hay grandes arcos, cada uno se desarrolla en las distintas temporadas. Tal vez si pudiéramos definir a la temporada 1 con un gran tema, sería esa caída... La caída de Will, ¿no? La locura, de alguna manera, la transformación. La primera es un juego como del gato y el ratón, sí, pero que el ratón no es consciente de quién es el gato, ¿no? Sí, la degeneración de la psique de Will, que de alguna manera está cayendo en las garras de... Pero al mismo tiempo es un despertar, ¿no? O sea, tu verdadero yo por un lado, pero también no como a la realidad de lo que está pasando.
que es como que para llegar a la verdad tienes que pasar un poco por la locura. Ahí está, ese es el tema, ¿no? Que la degeneración de alguna manera también está despertando un instinto que Will no sabía que tenía. Bueno, sabía que tenía, pero pensaba que lo tenía controlado de otra manera, ¿no? Que lo estaba poseyendo completamente. Y ese borrado entre lo que es real y lo que es imaginario, entre lo que es alucinación y vigilia, entre lo que es cordura y locura, entre lo que es un psicópata sano y funcional en la sociedad que está llena de psicópatas y lo que es un psicópata con tendencias criminales, ¿no? Y esa delicada línea. Hay una escena de diálogo cuando están con Freddie Lounds que hablan de eso, ¿no? Y creo que es Chuck Crawford que dice, ¿sabes cuáles son las profesiones a las que tienden Sí. los psicópatas, ¿no? CEOs, o sea, jefes de empresas. Fuerzas de seguridad en general, policía... Policías, periodistas, cirujanos, o sea, todos los personajes que aparecen en la serie podrían ser claramente psicópatas funcionando entre nosotros, que es un poco el juego, ¿no? De ahí viene también el humor, de donde pones la confianza completamente en un farmacéutico, como uno de los casos que vamos a hablar, o en un médico que confías que te está haciendo el tratamiento correcto y en realidad te está manipulando de una manera tan vil, tan baja, ¿no? Expone todas tus vulnerabilidades y todos estos pactos implícitos que hacemos con la sociedad, que en realidad dependen de la buena voluntad de un extraño. Sí, también creo que hay algo de eso, ¿no? En que estamos todo el rato depositando la confianza en la policía, en los médicos, o sea, en estructuras de poder o de seguridad, que en realidad sabemos perfectamente que no son fiables, ¿no? Eso es lo que genera tanta alienación en los personajes y en nosotros como espectadores, que dices, pero es que no puedo confiar ni en el panadero de la esquina. Cuando lo entrevistaron a Bryan Fuller, él decía que quería ser horror elegante. Cuando comenzó a hablar con David Slade, que es el director del primero y otro episodio más también. El primero y el último de la primera temporada, me parece. Que de alguna manera también con Bryan fueron los que definieron un poco el tono, ¿no? de la serie, los que definieron un poco la estética, la idea de que Will vuelve el tiempo atrás y este péndulo, ¿no? Todos estos recursos que utilizan lo definieron entre ambos, esta idea de la luz y la oscuridad, de forzar a los espectadores a tener que abrir las pupilas al máximo para poder ver qué está pasando, porque todo está sumido en la oscuridad. David Slade decía, ¿por qué no hacer cine en la tele? Por ejemplo, partían de imágenes y luego pensaban el guión alrededor de esa imagen y no al revés. ¿Qué imágenes generalmente, y se nota, por las que parten son los tableaux que pintan los asesinos, que son magistrales, son obras de instalación de arte, la mayoría. Sí, hay alguna. En la primera temporada hay un tótem en una playa que... Todos son magistrales. Son todos, pero hay alguno especialmente que es también totalmente ridículo. Es como ha hecho un viejo un tótem en una playa con cadáveres. Es como ha contratado una grúa o sea, es todo ridículo. Es totalmente ridículo, pero ahí está, ¿no? La belleza en la violencia extrema, ¿no? Encontrar esa... Sí, justo una de las entrevistas que hay por ahí de Mads Mikkelsen dice varias cosas sobre el personaje de Aníbal en sí, pero dice, primero, Aníbal es el personaje más feliz que yo he interpretado en mi vida. Y es verdad. O sea, hace cosas muy chungas, pero bien se lo pasa, ¿no? Sí, no tiene ningún tipo de... Es un psicópata un poco raro, porque tiene empatía, pero la puede como cerrar, ¿no? Cuando él un poco le apetece. No sé, es un personaje oscuro, no sé, porque en realidad él es súper feliz, pero es verdad que encuentra el arte o la estética en lo macabro, digamos, ¿no? Yo no definiría a Hannibal como súper feliz, sobre todo en la temporada 1 se nos da muchísimos indicios de que añora a un amigo, de que está muy solo. Sí, bueno, en la temporada 1 de hecho hay algún momento en el que llora, ¿no? Por Will, ¿no? Sí. Pero... No está tan feliz, pero ese es el tema. Estaba feliz hasta que apareció este tío, porque ¿no? Le despertó cosas que no sabía que tenía. Sí, bueno, porque al final la historia también va un poco de eso, ¿no? De cómo dos personajes extraños, cada uno a su manera, ¿no? Que nunca han tenido realmente una relación social. Son muy distintos, ¿no? Porque Will es como muy asocial, Aníbal sí que tiene una vida social, digamos, superficial. Pero son dos personas que nunca han tenido a nadie en quien reconocerse, ¿no? Y de repente encuentran a alguien en quien se ven reflejados, y
Y eso es como un sentimiento muy poderoso, ¿no? Después de toda una vida. Sobre todo empieza por Hannibal, ¿no? Esta revelación, esta Sí, noción de que finalmente encontró a sí, esa a ver, persona. Aníbal se Es da... como el Moriarty de Sí, Sherlock Holmes, ¿no? lo que pasa es que en Sherlock Holmes es un tema más exclusivamente intelectual, creo. Y en Aníbal hay un componente más Emocional y visceral. emocional, sí. Pero está también ese reconocimiento de que finalmente encuentras al jugador de ajedrez con el que te puede dar pelea, ¿no? En la batalla. A eso me refería. Decía Abraham Feller, por ejemplo, que el libro era pretencioso, pero que todos podían encontrar una verdad emocional detrás de esa pretensión, ¿no? El objetivo era tratar de encontrar la forma más cool, más guay. Más guay de traducir esa pretensión a través del humor, ¿no? A través de las inconsistencias propias de los diálogos. Por ejemplo, decía encontrar la verdad en el ridículo del diálogo. Sí, porque los diálogos son súper ridículos. Son una locura. La cosa es que dudo que Thomas Harris fuese consciente de eso. Esto es una cosa que... No, el libro desde luego no tenía humor. Se toma muy en serio a sí mismo. Esto es una dimensión totalmente que aporta, ¿no? Brian Fuller y David Slade y todo el equipo que hace Hannibal totalmente distinto a El silencio de los corderos o a cualquier otra adaptación previa a Manhunter, a cualquiera de las adaptaciones cinematográficas previas. Entonces tenemos David Slade, que hace mucho videoclip, que hace mucha, Hard Candy, ¿no? Estas películas muy... Bueno, sí, David Slade es un director. Los 30 es días bastante conocido, noche. Sí. Tiene unas cuantas pelis de terror, sí. De terror y también de terror psicológico, en muchos casos como Hard Candy, ¿no? Muy delicado, un trabajo del color exquisito, realmente una puesta en escena muy cuidada. Es el que hizo el experimento fallido, a mi entender, del Black Mirror interactivo, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Bandersnatch. Ah, vale, no recordaba que era él el director de esto, o sea, a mí no me gustó tanto. Pero tiene, al igual que Fuller, un interés muy particular por la psique, ¿no? De los personajes y sobre todo psiques pervertidas. Y de hecho yo no sabía que Fuller fue estudiante de psicología. Sí. Quería ser psiquiatra en realidad. Sí. Y creo que su profesor le dijo, no, dedícate al cine, ¿no? Y por eso se cambió de carrera. Pero bueno, hay un interés por la perversión de la psique, sobre todo, porque los dos son muy oscuritos en los temas que abordan. Y eso, se proponían, ¿por qué no indagar en sueños, en la puesta de escena, en todo lo que es psicológico? Slade dice, todas estas cosas para las que generalmente la televisión no tiene tiempo. ¿Por qué no tener un hombre pintado que tenga cuernos de ciervo? ¿Por qué no un ciervo cubierto de plumas? Y con Brian nos reuníamos en un café e ideábamos imágenes en lugar de pensar en una historia. Como decíamos, ¿no? Estas imágenes como disparadores de qué mente puede haber detrás de esta obra maestra, porque son obras escultóricas exquisitas, ¿no? El director de fotografía, Jim Hawks, todo es sobre contraste entre luz y oscuridad, porque esta es una batalla entre la luz y la oscuridad, no porque uno sea la luz y el otro sea la oscuridad, sino tu propia luz luchando con tu propia oscuridad. Sí. Y que era fundamental para Hawks que hasta los negros de la imagen tuvieran textura, ¿no? Que no sean negro. Sí, de hecho es una serie que no la puedes ver de día con la luz encendida. Imposible. Porque no se ve nada. Imposible, no se ve nada. Y es interesante, ¿no? Esto de forzar, primero que también mucho murmullo, muy pocas veces se levanta la voz, la violencia está en otro lado y estás aguzando el oído, abriendo las pupilas y tratando de recibir esa información y después, claro, ¡za! Unas de luz en el ojo de lleno, un ruido disonante que te sacude, ¿no? En un cimbronazo. Está realmente muy bien utilizado en ese sentido, todas las herramientas del lenguaje audiovisual. La música de Brian Reitzell. O la música entre comillas. Sí, bien. Son más bien paisajes sonoros. Sí, una especie de, sí. Tal cual, no hay melodía, no hay la típica... Hay algunos ratos, pero es más sí, una especie de atmósfera sonora extraña. Además, de hecho, hay algunos episodios en los que está sonando prácticamente todo el rato. Sí, que no hay ninguna escena así. Pero no te enteras. No, sí. Si quiere, no te enteras. No, porque a veces es muy sutil, pero si la ves con auriculares, hay episodios que prácticamente en todo el episodio no hay ni una escena sin sonido, digamos, que no sé cómo llamarlo, porque no es música, pero tampoco es... Es subjetivo. Es envolvente, es subjetivo. Es como si estuviéramos en la mente de Will... Sí. Y él estuviera filtrando los sonidos, ¿no? Como retumbando en la cabeza de alguna manera. No hay ningún sonido... Sí, a ratos es como una especie de drum
como... Minimal total. Minimal. Como esos que se ponen en las películas de ciencia ficción porque tienes que tener algún sonido, ¿no? Sí, del espacio. Del espacio sí. o algo. Trabaja íntimamente con los artistas de Foley y hacen una partitura conjunta, ¿no? Sí, o sea, es que a nivel... Introduce su partitura sí. todos los elementos visuales es que y sonoros yo creo, de la escena. O sea, hay muchas series que están muy bien, pero a nivel de diseño sonoro, yo creo que no hay ninguna que se le acerque a Aníbal ni... No, totalmente de acuerdo. Nada. Y Reitzel dice, mi objetivo era que te sintieras como cocooned by the music, como envuelto, encapsulado por la música. Y él contaba que a medida que la temporada va avanzando, primero, bueno, que eso, que es un sonido muy plano, se va convirtiendo a medida que pasan los episodios en un trabajo más en estéreo, más en 3D, y a medida que va llegando ya la caída de Will, si tuviéramos la tecnología para escucharlo como está diseñado para ser escuchado, porque yo lo escuché con unos auriculares estéreo, no sé tú, Blanca. No, estéreo. El sonido empieza en surround a girar a tu alrededor. En las escenas en las que hay caos o que, ¿sabes? Es una cosa que está diseñada hasta el más mínimo detalle para hacerte perder el equilibrio mental. Hombre, el sonido... Yo he escuchado a gente que decía que cuando la veían... que los perros y los gatos que se volvían un poco... Gente que tenía en casa animales domésticos que se quedaban un poco... Es que hay frecuencias que nosotros humanos no escuchamos, pero que este tipo está usando y se ve que las sentimos no con los oídos, pero las sentimos igual. Brian Reitzel decía, la música es como el empapelado de la pared. Es parte de la habitación, es la atmósfera, una cosa tangible en el aire que debe cambiar y evolucionar con las sensaciones de los personajes. La música tiene que estar viva, que dista mucho del 90% de producción de banda sonora. Claro, y otra cosa es que aquí Brian Reitzel no tiene influencia, o sea, esta música no sale de la influencia de la banda sonora de cine. O sea, de hecho, él ha mencionado a muchos músicos experimentales, pero bueno, que aquí están John Cage, Morton Feldman y este tipo de gente, ¿no? Que esto no viene de la banda sonora de cine. De arco, violín. No, viene de otro sitio. Piano. No, viene, de hecho, los instrumentos que utilizan, ¿no? El Swarmotron, que usa mucho Trent Reznor también. Veía que usaba uno de los primeros instrumentos que existieron en la humanidad que se llama la bramadera, el bull roarer, que es básicamente un trozo de madera de forma ovalada, le haces un agujero en una punta para que pase el aire por ahí dentro y la sujetas con una soga de ese mismo agujero y vas como una boleadora sacudiendo, ¿no?, la soga y el aire entra en ese instrumento y hace... Y se llama bull roarer porque suena como un toro bramando. Claro, esa es otra cosa importante, que hay muchos sonidos, o sea, hay muchos sonidos extraños y no son extraños simplemente porque esté buscando una sonoridad extraña, es porque no son sonidos, o sea, hay muchos que no son sonidos generados digitalmente, claro. Son sonidos de verdad generados con instrumentos extraños. Exacto, es que ese es el objetivo, que no puedas identificar la fuente del sonido, cómo enmascarar, que no es fácil, la proveniencia de un sonido, qué cuerpo está vibrando, porque uno dice, no, bueno, pero con el sintetizador... Sí, sabes que viene de un sintetizador, ¿no? O sabes que viene del ordenador. Esto es que no sabes, no tienes ni idea de dónde viene, cómo se generó. Y el enmascarar el origen es una analogía perfecta con el enmascarar el origen de todos estos asesinatos, ¿no? Lo ves, lo escuchas todo el tiempo y no lo ves, no sabes de dónde proviene, ¿no? Me parece simplemente magistral. Y su objetivo era lograr música que se siente más que se escucha, porque es verdad, a veces no la escuchas, la música. Claro, no es música, es un ruido como de fondo, no sé, como de estática, glitches, no sé. A veces es como un murmullo. Pone el tono, ¿no? Sí. Pone la temperatura que hay que poner. No de una manera que puedas analizar conscientemente, por estas razones que estamos diciendo, que tiene mucho que ver con el estado de Will, que conscientemente... no puede analizar nada, siempre está subconscientemente recibiendo toda la información, ¿no? Un genio es muy torpe, pobre. Pon a cualquier policía de cualquier otra serie en esa situación y en el capítulo 2 se te acabó la serie. Will lo puedes entender al final porque después descubrimos que tiene encefalitis, ¿no? Pero lo de Jack Crawford no tiene perdón. La comida es otro tema importante. Fuller decía, quiero hacer food porn.
Sí, totalmente, sí. Y es totalmente eso, a veces cómo expone los cuerpos muertos, ¿no? Las texturas, los colores, la sopa, los jugos, los líquidos que se escapan por... Sí. Llamó un tal José Andrés que... Sí, es conocido, es un cocinero español conocido. Que Sí. tiene el Bazar, ¿no? Una cadena de restaurantes donde va la élite de Hollywood a comer. Y le dijo, ¿te animarías a asesorarnos, digamos, sobre qué platillos deberían estar comiendo en cada una de estas escenas, ¿no? de comida? Y Janice Poon, que es una food stylist, que tiene sentido, ¿no? Muchas veces esto se usa más en publicidad o en... ¿no? Porque no puedes poner a veces comida de verdad, ¿no? Exacto. Porque se deshace o se... ¿no? Pero es importante que todo lo que sale en la serie son platos de verdad y comían. Se podían comer. Incluso la ilustración de Blake, del dragón rojo, que en papel, Sí, que ahí, se tiene que comer, sí. incluso eso era comestible. Sí, de hecho hay una entrevista, alguna de Mads Mikkelsen con Lawrence Fishburne, que dicen que había una escena en la que tenían que comer foie gras y que estaba tan rico que lo estaban haciendo mal a propósito todo el rato para que les trajeran más platos. A ver, que no es fácil porque está horas ahí el platillo, se enfría, Sí. que la toma, que la otra Sí, toma, a ver, la es muy continuidad. raro. Normalmente en las películas, series, no comen de verdad. No. Sale el plato, levantan el tenedor, pero es raro que coman de verdad. Pero en Aníbal no, es comida de verdad y comen de verdad. Es que piensa que hay actores vegetarianos, hay alérgicos al gluten, que esto, que lo otro. Hay un momento que tienen que estar comiendo unos pajaritos de no sé dónde, Sí, enteros, ¿no? Con las patitas, el Sí. piquito, todo. Y evidentemente ella no les va a dar un pajarito para comer. Tiene que crear la forma del pajarito con mazapán y no sé con qué otros elementos. Bueno, Sí, eran de una- mazapán los pajaritos que decían, claro, que tenían que hacer, esto lo decía Hugh Dancy, que decía que, claro, era un pajarito pequeño, pero te tenías que meter el pajarito entero en la boca y era de mazapán y era como que estaba allí diciendo, qué rico, pero dije, esto no hay quien se lo coma, quien mastique un cacho así de grande de mazapán. Y después la banda sonora agregándole el ruido de los huesitos, crack, crack, ¿no? A medida que masticas, el Foley. Obviamente el que hace el diseño de arte y tiene que crear los cadáveres de la semana e idear eso, los tableaux. Qué trabajo, porque tampoco tiene tanto tiempo. Están todo el tiempo como restaurando cadáveres que han usado en otra toma. Y vamos a hacer el cuerpo de este, vamos a poner la cabeza del otro, porque no hay tiempo de construir todo lo que le piden. Sí, además, otra cosa es que Aníbal es una serie que está hecha con muy poco presupuesto. En comparación, a ver, poco, obviamente son series que cuestan millones, pero quiero decir, comparado con algo que produce una serie de la HBO o una serie como más de primera fila, digamos, es una serie que está hecha con muy poco dinero. Y por eso duró 3 temporadas. Porque le salía barata a veces, pero... La temporada 1 son 13 episodios, 45 minutos cada uno, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Y si bien está esta estructura procedimental, como tú dices, del asesinato de la semana y tratar de resolver ese caso, toda la serie obviamente no va en torno de quién asesinó esto, porque todos lo sabemos del primer segundo quién es el Chesapeake Ripper, sino cómo se va a transformar Will Graham a medida que Hannibal va extendiendo sus garras, ¿no? Dentro de su mente. ¿Dónde va a ir a parar Will, básicamente? Una cacería, una seducción. Sí, es una seducción más que una cacería, sí. Las dos cosas. Bueno, pero también porque en la primera temporada no tienes muy claro qué es lo que pretende Aníbal, ¿no? Esto ya abre la pregunta de una distinción que se hace en la temporada 1 que me parece de lo más interesante temáticamente. ¿Cuál es la diferencia entre un pescador y un cazador? Sí, esto está... Y además es algo que tiene importancia luego en las otras temporadas. Sí. Porque sí, somos todos psicópatas. En esta serie somos todos psicópatas. Pero bueno, tenemos nuestras diferencias de personalidad y nuestros distintos modus operandi, ¿no? La temporada 1 es el descenso a la locura de Will, descubrir al enemigo y a sí mismo, de alguna manera, descubrirse de como nunca se había visto antes. Como tema yo he identificado la imaginación intuición, que es fundamental porque prácticamente la serie abre con esa idea de que Jack Crawford le dice lo que a ti te distingue de todos los demás es que tienes una imaginación prodigiosa, una intuición prodigiosa. Sí, de hecho le dice literalmente, yo creo que es en el primer episodio, sí. No hay un momento que le dice Kinda, I borrowed your imagination. Y se lo está diciendo a él y no lo está diciendo a nosotros, sí. Porque nos está obligando a suspender nuestro descreimiento, ¿no? Con todas las cosas ridículas que van a suceder. Estamos con Will desde el principio.
Esto también está relacionado con la hipnagogia, con los sueños, con ese estado de semivigilia, digamos, cuando estás a punto de dormirte o cuando estás apenas despertando. Creo que tiene otro nombre cuando te estás despertando. Sí, la parálisis, sleep parálisis del sueño. Sí, no es solo la parálisis, es las visiones que tienes, ¿no? Un estadio de creatividad absoluto. Y bueno, ya sabemos que los surrealistas, que Dalí, toda esta gente adoraban la hipnagogia y pensaban que era el momento más creativo de su vida y se ponían en esa situación de tratar de experimentar la hipnagogia lo más posible, ¿no? Con la técnica de la siesta con la cuchara y todos estos recursos. Que para Will, que ya vemos que su mente en la vigilia no es ni un cuarto de astuta de lo que debería ser, la hipnagogia es como el momento de revelación, ¿no? Donde realmente todas las piezas empiezan a caer. El tema del miedo como el motor principal del personaje de Will. Jack Crawford habla con Alana y le dice, ¿tú cuál crees que es el motor, el drive principal de Will? Y ella le dice, o al revés, él le dice a ella, el miedo. Claro, pero en el caso de Will creo que es miedo a sí mismo, no al algo externo. Miedo de descubrir qué hay en la profundidad de su psique, claro. Y dice Alana, el miedo es el precio de la imaginación. Y otra vez nos está hablando a nosotros. Sí. La frontera entre lo real y el sueño, o el sueño y la alucinación, ¿no? Que uno diría esto es exclusivo de Will, pero no. Hay momentos en los que Jack Crawford también cae en ese estado de hipnagogia, digamos. Es el momento más bajo porque Jack se supone que es el ancla de todo esto y es duro, muy duro verlo caer ahí, ¿no? La manipulación psicológica, fundamental. Hay episodios dedicados específicamente a cada uno de estos aspectos, ¿no? A la manipulación psicológica, a la identidad y la pérdida de uno mismo, el reconocimiento en el otro, el placer de ser visto y entendido, como hablábamos antes, la fascinación entre el cazador y la presa. El cazador, por ejemplo, con los gatos a veces lo ves, ¿no? Que son malignos, que ya tienen a la presa ahí, pero no, les gusta ver qué hace, a ver con 3 patas qué puede hacer. Y lo miras, ¿no? Lo estudias, esa fascinación. Sí, pero al final el modus Aníbal es eso específicamente, ¿no? Es como, lo dice varias veces, es como, ¿por qué has hecho esto? Pues por curiosidad de ver qué pasaba, simplemente. Porque me encantaría, ¿no?, Sí, saber qué pasa. Que, bueno, obviamente eso es una actitud que en algún momento Will, a medida que se va transformando, no sé si es la palabra, a ver, Hannibal, Will acaba ahí también, va adquiriendo sí. esos gustos, claro. O ya los tenía y los va revelando. Probablemente ya los tenía, pero... La violencia como forma de expresión artística, con estos tableaux, con el arte culinario, que no nos olvidemos que el arte culinario parte de haber matado a un animal generalmente, ¿no? Desangrado o trozado en pedacitos, o cortado la carne, ponerla al fuego, hervirla, lo que sea. Es un acto de violencia, en esencia. Pero es lo que te da la vida. En el fondo, todos tenemos que matar a alguien o algo para subsistir, ¿no? Técnicamente, la utilización del bokeh. El bokeh, sí. A ver, es que en realidad no tiene traducción. Yo estuve muchos años traduciendo revistas de fotografía. No, el bokeh se llama bokeh en castellano también. No sé si la gente sabrá lo que es, pero sí, es una especie de efecto de desenfoque. Pero de desenfoque hecho a propósito, bien hecho, no una foto desenfocada porque te ha salido mal. El desenfoque en función de la profundidad de campo, de qué es lo que quieres tener en foco. Y solo eso en foco, básicamente, que es muy de usar lentes súper tele, ¿no? Hablábamos el otro día de la diferencia entre un gran angular. Pero también hay escenas en las que lo hace al revés, en las que se ve todo enfocado. Esto creo que es más en la última temporada, pero el típico plano Brian De Palma, que se está viendo el primer plano enfocado y el segundo también, que eso no se puede hacer físicamente, a no ser que sea con... Bueno, hoy en día hay otras lentes que ahí se aguantan. Bueno, hay maneras, pero que se deforma la imagen si haces eso de manera natural. Sí. Pero eso viene después, ¿no? Digamos que la primera temporada hay como un aislamiento de los personajes en donde solo ellos están en foco. Incluso si lo tienen al lado está fuera de foco la otra persona, que se logra usando lentes, no sé, de 85 milímetros o también velocidades muy bajas de obturación o cosas así, ¿no? La idea es que entra muchísima luz y pierdes nitidez en la profundidad del campo, ¿no? Y la pregunta de esta primera temporada no es el whodunit, quién es el asesino, sino cuán lejos puede Hannibal empujar a Will antes de romperlo.
La temporada empieza... Bueno, hay un psicópata que ha matado a varias chicas y no consiguen encontrarlo. Y entonces Jack Crawford, que es un jefazo del FBI, se le ocurre acudir a Will Graham, una especie de analista, profesor, que tiene una empatía, bueno, muy, muy, muy grande y puede relacionar, digamos, cosas aparentemente no relacionadas de maneras que un policía normal no sería capaz. Entonces le va a pedir ayuda para conseguir encontrar a este asesino. Luego está Alana Bloom, que es una psiquiatra que le dice ya, cuidado, porque Will es un poco inestable, no sé si esto que estás haciendo está bien, porque lo puedes llevar a algún sitio, ¿no? Del que no pueda volver. Will es un personaje muy particular, también está, no sé si diría que es Asperger, pero lo dice él mismo, que está ahí en el espectro. No es un tipo como muy asocial pero que al mismo tiempo tiene un montón de perros en su casa, ¿no? Que es como que tiene mucha empatía. Como Hitler, ¿no? O sea, es un personaje que de entrada, a según quien, no le entra muy bien porque es un tío un poco particular, pero enseguida ves que no es mal tío, ¿no? Claro. Que es un tío que está ahí con sus perros y no, esto ya hablaremos en más... Formando una familia. Sí, de strays, ¿no? No son unos perros, son perros que se van porque vive como en el monte y de vez en cuando se encuentra por ahí algún perro perdido, lo que sea. Bueno, y luego... no nos olvidemos de que la novela, de Harris empieza con Molly, empieza con Will ya casado y su hijo, no recuerdo si es de él o es de ella el hijo. Es de ella el hijo, sí. Sí, Molly aparece en la tercera temporada. Aquí está completamente solo. Jack quiere que Alana esté un poco como cuidando de Will, pero Alana le dice que no porque lo conoce personalmente. También es como que le gusta a un nivel romántico, así un poco le dije que no es buena idea y entonces le pasa el contacto de Aníbal, que es otro psiquiatra que fue profesor suyo, y dice, mejor que Will esté, ¿no?, medio vigilado por este tío que es como ajeno a la cuestión, no tiene ninguna relación personal con Will. Y, a ver, encuentran enseguida al psicópata pero aparece un copycat que Will se da enseguida cuenta de que hay otro asesino en serie, que es Aníbal. O sea, nosotros lo sabemos todo el rato, no, esto no destripa nada. Will también al mismo tiempo se descubre en un momento dado que tiene encefalitis, que todas estas visiones y todo eso no es porque no es una cosa simplemente de imaginación o es que le pasa algo físicamente. Pero bueno, que la temporada al final es no sé si decir un juego del gato y el ratón, porque si el ratón no sabe que hay un gato, no es un poco... Pero es un poco el viaje de Will hasta darse cuenta de que el que está detrás de todo esto es Aníbal. Uh-huh. Y cómo en este contexto en el que Aníbal en realidad es amigo de todos, de Alana, de Jack, no, es muy difícil reconocer que esa persona es la que está detrás de todo esto. Es como nadie se lo cree, ¿no? Sí, es una revelación de esas parejas. Tiene una especie de epifanía, ¿no? Al final. ¿Cuán bien podemos conocer a la persona que tenemos al lado? Sí, y de hecho yo creo que al final hay algo que pasa en el primer episodio, ¿no? Hay un momento en el que el muerto dice sí, como lo ves, y al final es donde acaba, ¿no?, la primera temporada de sí, ahora lo veo, ¿no? Veo claramente lo que está pasando. Volveremos a esta noción de ver, de cerrar los ojos, de poner las gafas, quitarse las gafas, porque es curioso en qué momento se las pone o se las quita, con qué ojo está viendo, ¿no? Bien, excelente. Vale. Bueno, temporada 1, episodio 1, todos los episodios llevan el nombre de un platillo de comida. El episodio 1 se llama Aperitif, que es apropiado para un episodio. Sí, no podía llamarse de otra manera. Un piloto. Sí, es el piloto. Dirigido por David Slade, como habíamos comentado. Este episodio plantea la pregunta central de la serie. ¿Qué diferencia realmente a Will Graham de Hannibal Lecter? Will porque tiene esa capacidad infinita de empatía y puede ponerse a la mente de un psicópata como si fuera un psicópata. El otro porque es un psicópata. Uno dice, pero es obvio, ¿no? Hannibal, todos sabemos que es Hannibal. ¿Cómo se van a...? Es imposible. ¿Qué pregunta más estúpida? Pero la temporada a medida que va avanzando va diluyendo, ¿no?, esa diferencia. Y es una pregunta que tal vez recién en el episodio final de la temporada 3 se resuelve, ¿no? Sí.
El asesinato de la semana. No es un MacGuffin porque es parte importante de la historia, ¿no? El asesinato de la semana y sobre todo que es un asesinato que deja secuelas muy importantes, como Abigail. Son todos... No son aleatorios los asesinatos, quiero decir, porque a veces hay series de estas que el asesinato, pues pasa lo que pasa, que no tiene nada que ver. Y aquí, a nivel de trama, o sea, no tienen nada que ver porque son gente, o sea, aleatoria que ha matado a alguien, pero siempre hay cosas, en realidad te están hablando de la trama principal, por razones varias, cada uno sus razones, ¿no? Pero son tramas que no son gratuitas, o sea, no son intercambiables. Y cada vez van reflejando más directamente, más obviamente, la historia principal. La primera escena es buenísima, porque la serie empieza como en el medio de la nada, ¿no? Hay de repente sirenas de policía, es una intro como, no sé, quizá son 2 o 3 minutos, no sé, que no hay diálogo. Hay, pues eso, una casa, policías, o sea, sabemos que ha pasado ahí un crimen, pero vemos a Will delante de la casa como mira, no sabemos muy bien quién es este tío, ni qué hace ahí, ni... Pero está totalmente tieso, todos están corriendo, tomando fotos, y él está totalmente tieso como un cadáver de pie. Y de repente cambia la temperatura de color, que es interesante también porque cambia a un tono más cálido. Esto lo hace todo el rato en la serie. Es como que de repente entramos en el espacio mental de Will, digamos, en el que recrea el asesinato, y entonces la realidad es como más bonita. Es curioso, a ver, porque por un lado la imaginación suele tener esta tendencia, ¿no?, de ser más colorida y más cálida en el cine, sí. Pero al mismo tiempo aquí la imaginación es mucho peor que la realidad siempre. Lo que está Will viendo en su cabeza es como horrible todo el rato. Pero esa estilización de la violencia, sí, ¿no? Pero el color es como más acogedor y más cómodo que la realidad, ¿no? Que también te da desde el principio una idea de que este personaje no está en la realidad, no encaja. Pero es que la realidad en realidad es así. Sí, que la realidad... Estos colores opacos no son de la realidad, digamos. Sí. Cuando desaturan o viran todo al azul o al verde. Sí. La realidad es lamentablemente muy roja, violenta y saturada de violencia. Y al mismo tiempo, o sea, esto a nivel de imagen y a nivel de sonido es una cosa, no sé, extraña. Es una mezcla de grabaciones de campo, música electrónica, glitches, pulsos, no sé. Se confunde lo diegético con lo no diegético, no sabe realmente qué es lo que está sonando de verdad y lo que es... Ya está rompiendo las fronteras, ¿no? Sí. Will cierra los ojos y todo es negro, ¿no? Escuchamos el latido de su corazón por un momento. Vemos un haz de luz que parece como un péndulo. Sí, un péndulo que hace reloj. Siempre como un fum, fum. Como si se estuviera auto-hipnotizando. Sí, y entonces vemos la escena del crimen, pero al que estamos viendo matando a la familia que hay en esa casa es a Will. O sea, es él en su imaginación pensando cómo ha sido, pero se ve él en el lugar del asesino. Claro, él con su auto-hipnosis puede volver el tiempo atrás. De hecho, la cámara va a marcha atrás, él va literalmente caminando marcha atrás, saliendo, reconstruyendo a manchas de sangre que habían caído, se recogen, ¿no? Estas imágenes maravillosas, es como que primero cámara lenta. Sí, primero va atrás y luego cuando llega el momento cuando puede habitar todo, la piel del asesino, claro, vuelve a activar el tiempo hacia adelante para reconstruir la escena desde la piel del asesino, claro. Que esto también es algo muy particular, porque durante muchos episodios a la única persona que vemos prácticamente matar a gente es a Will, todo el rato. Aníbal tardamos bastantes episodios en verlo matar a alguien, sí. Pero a Will lo estamos viendo matar a gente todo el rato. Bien. Con cámara súper lenta al estilo Viveñus, vemos cómo dispara al hombre de la casa en la escalera, ¿no? Que cae, otro es otro Jackson Pollock, lo llamarías tú, de la sangre saliendo. Sí, aquí hay unos cuantos, sí. Este asesino se supone que es el dragón rojo. Sí, porque al dragón rojo le gusta matar familias. Sí, lo que pasa es que no lo sabemos hasta la 3ª temporada. La historia del dragón rojo sí que más o menos es como en el libro, pero no sigue la trama de los libros para nada, pero hay muchas cosas de la serie que están sacadas de los libros y un poco metidas en otro sitio. Bueno, hay un momento que Will se para y dice algo, después de 2 o 3 minutos, que solo es sonido y disparos y... Está describiendo sus acciones. Sí, porque muchas veces en estas escenas en las que está
hay como una voz interna suya, ¿no? Que dice... Bueno, las habla, las sí, dice. en algunas disparo sí. a este, le hago esto a la otra, no sé qué, ¿verdad? This is my design, esto sí. es mi modus operandi, digamos, mi deseo. Sí. I shoot Mr. Marlowe twice, severing jugulars and carotids with near surgical precision. He will die watching me take what is his away from him. This is my design. Pero es como una especie de... O sea, no está hablando a nadie en particular. Y cuando habla por primera vez a una persona, el plano se abre y cambia la temperatura de color otra vez a la de antes, ¿no? A la de la serie. En algún momento habla con alguno de los policías que está por allí, pero los policías no salen en el plano. Solo se ve igual un brazo. O sea, siempre está solo. Es como que no tiene relación social, interacción realmente con esa gente con la que trabaja. Tenemos esa continuidad perfecta de un primer plano de Will que se le va yendo el color, ¿no? Se va desaturando porque lo encontramos en la academia del FBI, supongo, dando clases sobre el caso este que ha resuelto, y dice: todos hemos pensado en matar a alguien alguna vez. Pero él añade después, no por nuestra mano o como por la de Dios. Quiere decir que a veces puedes fantasear con que se muera alguien, no directamente porque lo matas tú, sino porque le pasa algo. Pero puedes provocar accidente, claro, de alguna manera. Pero que sí, justo después de verlo a él fantaseando con que ha matado a alguien, él dice, ¿no?, esta frase a los alumnos. Mr. Graham. Aparece Jack. Special Agent Jack Crawford. I head the Behavioral Science Unit. We've met. Yes. Jack Crawford, sí, interpretado por Lawrence Fishburne. No, y Jack, sí, Lawrence Fishburne, que es como el jefazo del FBI aquí en este contexto. Y cuando aparece Jack se pone las gafas. Sí. Como una especie de frontera, ¿no? O de escudo, no sé. Y no mira a Jack a los ojos en ningún momento. Y Jack, hay un momento que le coge las gafas y se las coloca bien. Porque Will no toca a nadie durante toda la serie. Esto es importante también. Y Jack le hace un comentario así como, porque tú eres, no sé, eres medio autista, ¿no? Y como que tiene problemas con las interacciones sociales, no sé. Y Will le dice una cosa que a mí me gusta mucho, que dice: yo a los alumnos solo les hablo, no los escucho, no es una interacción social. Porque es verdad. Es verdad. Y ya en esta escena se ve que muy pocos planos están los dos en el mismo plano. Generalmente los vemos por separado, bastante enfrentados, muy alejados uno del otro. Y si los vemos, o uno está de espaldas o uno está medio fuera de foco, no están habitando el mismo espacio aún, ¿no? No, y cuando están normalmente es porque Jack hace algún gesto como que invade un poco invade el espacio personal, sí. Porque eso hay que acomodarle las gafas sin tela. O sea, si alguien que es la primera vez que ves cogerle las gafas, es raro. Tela. Bueno, se conocían de antes, se conocieron en una conferencia, porque Jack hizo un museo del horror de no sé qué. Museo, psicológico. Que a Will le pareció muy mal el nombre que le pusieron. Sí. Obviamente Chuck sigue su trayectoria y dice: este es el tipo que necesito. Sí, y ahí es donde sale por primera vez, ¿no?, el tema de que le dice que tiene una imaginación muy activa. Can I borrow your imagination? Claro, le dices que ya hay alguien que secuestró 8 chicas. Es un tema muy serio, ¿no? Y lo termina de seducir, digamos, a Will para que afronte un miedo, porque él dejó de trabajar en el FBI porque se identifica demasiado con los asesinos y por su salud mental decidió no hacerlo más, y este baile lo está empujando a que se exponga otra vez. Cuando hablábamos de pescadores y cazadores, Jack Crawford es el cazador por excelencia. No tiene ningún tapujo para lograr su objetivo y usa lo que tenga que usar. Cortamos a una de estas famosas... corcho del FBI con fotos de muertos y... con los hilos. Y claro, toda esta aproximación a Will no le sirve de nada, ¿no? Y es una analogía con Willy Wonka. Y dice que dice, en realidad el asesino está mirando muchos paquetes de chocolates, digamos, para encontrar su golden ticket para ir a la fábrica de Willy Wonka. No es ninguno de estos, pero las chicas evidentemente tienen características similares, son todas de la misma edad, tienen una fisonomía similar y demás, ¿no? Y ahí es cuando Crawford le dice: ayúdame, Will, porque Will más o menos le hace un profile del asesino y adiós, ¿no? Y Chuck le dice: no, me tienes que ayudar, porque tú haces saltos de intuición y saltos de razonamiento que nadie en tu campo puede hacer, eres único. Que esto es muy también de episodio piloto, ¿no? No tienes mucho tiempo, entonces a uno primero lo defines como el más, y luego ese dice que el más es el otro, para ya está, tenemos dos, como que se dan validez uno al otro. Rápidamente en el episodio piloto ya sabemos la validez de Alana Bloom, de este y del otro, ¿no?
Estamos todos validados, tenemos al jefe del departamento de Behavioral Sciences, ciencias del comportamiento, Sí. del FBI, diciendo eres el mejor. Y Will dice, yo no me invento nada, la evidencia está ahí. Lo único que hay que hacer es atar los cabos sueltos para ver la evidencia. Sí, Will, sí, eso es lo único que tienes que hacer en toda la serie. Te lleva una temporada entera. Bueno, sabe que no puede resistirse nada, de ningún ser humano, yo creo. Si tienes el poder de salvar vidas a niñas o a quien sea, no sé, es muy difícil decir que no. Bueno, niñas, son adolescentes. Adolescentes, Pero sí, pero son 8 ya. sí. Duluth, Minnesota, la última desaparecida es Elise Nichols. Sí, no saben que ha desaparecido, no han encontrado el cadáver y están allí. Bueno, pues van a hablar con el padre y la madre un poco, a ver si consiguen alguna pista para imaginarse dónde está esta chica, ¿no? Pero de repente Will tiene una de estas super intuiciones suyas. Es que Sherlock Holmes es un pepino a su lado. El que maneja la conversación es Chuck. En esa entrevista Will dice, ¿y el gato? ¿Cómo está? Claro, todos vuelven la vista hacia él, nosotros también como espectadores. Esa es la pregunta que tenés que hacer en un momento así que... Y sí, es un momento muy importante porque ella se supone que tenía que darle de comer al gato. Y si el gato tenía hambre, quiere decir que no llegó, no volvió a cazarle de comer. Bueno, pero ahí también habla de su conexión, ¿no? con los animales por sobre las personas. Y pasa una cosa muy curiosa, no sé cómo tú la sentiste la primera vez que la viste, si puedes recordar después de tantas veces, Blanca, pero cuando suben a la habitación de Elise, está el cuerpo en la cama, y yo lo primero que pienso que es una alucinación de Will. No se me ocurrió que estaba el cuerpo realmente ahí. No sé cuán en detalle vamos a entrar en cada uno de los episodios, pero el tema es que Will intuye que el asesino devolvió el cadáver casi como una disculpa, ¿no? Sabe que lo van a atrapar, por otro lado siente algo de culpa por lo que está haciendo. Nos enteraremos cuando viene el trío este de CSI, Katz, Seller y Price. Uno se especializa en huellas digitales, el otro es más médico, patólogo, el otro... Y Katz que no se hace todo, porque también dispara, ¿no? Sí. Cuando Will se enfrenta a este cuerpo, se pone otra vez en la piel del asesino, salta sobre la cama y empieza a ahogar a la pobre jovencita, pero Katz lo interrumpe, ¿no? La única mujer de este trío de CSI que tiene un poco un crush con él, ¿no? Le dice, ay, tú eres el que escribió ese artículo de... Sí, de hecho es la única... Beverly, yo le llamo Beverly, tú le llamas Katz por el apellido. Es que es más fácil. De los tres es la única con la que realmente Will tiene una relación un poco más personal. Never been an FBI agent? Strict screening procedures. Detects instability. You unstable? A los otros dos los ven en el laboratorio o en las escenas del crimen sin más, pero Beverly sí que tiene ahí como un interés por saber quién es este tío y qué le pasa y no. Y no se tiene calla como nada. curiosidad. Sí. Le dice, ¿cómo que no eres Sí, del FBI? es una tía muy Está directa medio loquito, también, ¿no? sí. Está medio pasada, ¿verdad? Sí. Dímelo. Beverly Katz ha descubierto trocitos de cuerno de ciervo en el cuerpo y Will de inmediato dice, no, es que los cuernos de ciervo se cree que tienen el poder de curar heridas y la quiso salvar, ¿no? Vale, es importante porque el ciervo es una figura que va a ser muy importante. Sí, todo el rato es una figura recurrente. Exacto. Sí. Él siempre está solo en el plano. Generalmente está del otro lado de la cama y están los otros tres. Están todos en el mismo plano, menos 4. Will, que está siempre solo, sí. No conecta aún con nadie. Pero bueno, estamos en el piloto. Esta situación poco a poco irá cambiando. Cortamos a Wolf Trap, Virginia, que es donde vive Will. Y ahí hay una escena que a mí me parece muy interesante, porque se nos presenta ya a Will en su coche, es de noche, en la carretera, totalmente desolada, no hay luces en la carretera. Ve un perro de estos guardianes que se escapó porque aún lleva la correa larga de perro guardián, ¿no? Desacelera el coche para ir a la velocidad de él, baja la ventanilla. ¡Ey! ¡Ey! Eso es un depredador en la carretera a una chica que está caminando sola en la carretera tratando de decirle, ven, ven, que te llevo. Y está filmado de esa manera. Vale, ok, el perro no me da bola, sigo. Avanzo unos metros, baja, se le escapa otra vez. Bueno, avanzo un poco más y a la tercera dice, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Soy un pescador. Voy a coger un treat, un dulce o algo de los perros, porque tiene perros, y lo voy a esperar, va a venir a mí, vas a ver. Y el perro ahora sí viene, ¿no?
como viene un niño a un depredador. Winston será importante. Winston será importante en la historia, pero así se nos presenta a Will, que siempre le ha rampinflado todo. Y es una contraposición, o sea, que te está diciendo, vale, este tío es raro, pero es buen tío, tiene empatía, no es... O sea, es un poco creepy, un poco inútil socialmente, pero es un buen tipo. Pero es un buen generoso. tipo, sí. Will duerme por la noche, gira en sueños y ve el cadáver de la chica, Liz Nichols, que está como muerta ahí al lado de él, ¿no? En su cama, y empieza a levitar. Sí. Y aquí yo creo que en la serie hay varios momentos, quizás este no es el más obvio, pero hay varios momentos Bill Viola, y este es uno de ellos. O sea, ascensiones en el vacío es Bill Viola. No entiendo exactamente la función. He sido empotrada contra los cuernos de un alce. Dice, vale, la levanta para que caiga. Es una imagen que no termino de cerrar, ¿no? Y despierta, sudado como si hubiera estado en una piscina. Aquí empieza el gran tema de Will y su relación con el agua. La idea de que Will es un pescador, la idea de que su padre trabajaba en un astillero, reparaba botes, barcos, en el agua como elemento, porque es una cosa recurrente y porque aparte el agua, a todo el mundo le pasa cuando te duchas, cuando te sumerges en la piscina, cuando te metes en el mar, esa idea de estar como, no digo de vuelta en el vientre materno, pero es una sensación que te pone en un estado mental donde la imaginación se te vuela como nunca. El agua, bueno, él tiene revelaciones en la ducha, ¿no? Sí, hay varias escenas de agua. El agua es muy importante, la lluvia es muy importante, pero sobre todo con el personaje de Will. Y su relación con el agua luego se va haciendo cada vez más poética y se va a ver un poco más adelante, pero lo interesante es que este se despierta ahí como si su cama fuese una piscina. No es la primera vez, está totalmente acostumbrado, va a buscar una toalla y se envuelve en toallas, duerme envuelto en toallas, es lo más normal del mundo para él. Es la fluidez de la identidad del agua también, sí. Es la ensoñación, es ese cambio de estado, ¿no? Sí. Crawford mira el corcho que tiene con todas las víctimas ahí, frustrado, le pega un golpe, ¿no? Está totalmente perdido. Y cortamos a Will, que hunde su cara en la pila llena de agua del lavabo del FBI. Sí, del lavabo del Resplandor. Rojo bastante particular. Un poco para despertarse, pero no se despierta. Cierra los ojos y de repente el agua se torna como sangre. What are you doing in here? Está atravesando el umbral otra vez, metiéndose en la psique del asesino, en los asesinatos, y viene Jack. Me too. We need to talk. Use the ladies' room! Es un bully total, Jack Crawford. Es un bully con Will. Sí. Es un bully con todo el mundo. Dice Will a Lana, a la única, a la que nunca le ha levantado la voz es a ti, Lana, tenés un superpoder sobre él. Pero estás con él porque sabes la desesperación por la que está pasando. Y le pone presión a Will. Then what kind of crazy is he? ¿Qué tipo de loco es? Que es una frase que volverá un poco más adelante en otro episodio cuando Will se estaba volviendo loco, literalmente. Y dice que no sé, no lo puedo clasificar porque es un psicópata, pero se siente mal por las víctimas, se siente responsable, las trata con cuidado, con respeto, quiere ayudar y la quiere salvar y a la vez la quiere matar, no sé. Sensitive psychopath. El psicópata sensible, dice Jack, contraplano a Will. Sí. Qué concepto, ¿no? Cortamos a Beverly, que encuentra un trocito de metal como una hebra en el vestido de la víctima. I got you. Un super macro. Y del macro de esa pieza vamos a macros de cientos de trocitos metálicos en el lugar de trabajo de Hobbs. A él no lo vemos solo de espaldas y se nos presenta a Abigail, que la reconocemos de inmediato que debe ser el Golden Ticket porque es exactamente la chica igual a todas las otras 8 víctimas, que lo saluda, se conocen, ¿no? Hay un uso del macro delicioso. Sí, hay una segunda unidad que se dedicaba solo a hacer macros de cosas. Vamos a Lana Bloom. I've never been in a room alone with Will. Why not? Because I want to be his friend, and I am. Alana conoce a Will, no sabemos de qué, y Alana fue al mismo tiempo alumna de Aníbal, pero Will y Aníbal no se conocen ni saben nada el uno del otro. Es Alana, ¿no? El puente entre los dos. Y va a ser siempre el puente, va a estar en el medio de esa relación todo el tiempo y la van a usar. Sí. Cada uno a su manera.
camina con Jack Crawford y ahí hablan de lo que comentábamos antes, el miedo es el precio de la imaginación, el miedo es lo que mueve a Will. Sí, y también una cosa es que Alana es la única que se ha visto con ropa de colores. Cortamos a la autopsia, ahí en este laboratorio de CSI. Will solo y los otros 3 vestidos totalmente de blanco. Son un equipo, claramente. Se interrumpen, se cruzan las manos, se invaden sus espacios, ¿no? Trabajando. Y Will siempre en el contraplano solo. Y pierde la mirada, que esto pasa también en varios momentos, en una abertura negra. Cada vez que ve una abertura, ya sea por una herida de cuchillo, una perforación, se mete, ¿no? Como que la cámara se va metiendo en ese negro y nos vamos metiendo en la cabeza de Will. Y vemos a Elise Nichols en este espacio negro flotando, ¿no? Al estilo Bill Viola, pero así vertical. Sí. Que es empotrada de la nada por unos cuernos. Y ahí Will tiene otra vez como una especie de epifanía, ¿no? Y dice, he's eating them. Se da cuenta de que les está sacando órganos para comérselos. Entonces cortamos por primera vez a Aníbal. Aparece por primera vez música clásica. Creo que son las variaciones Goldberg lo que suena aquí. Sí. Y Aníbal además mira directamente a pantalla. Estabais todos esperándome a mí. Aquí estoy. Aquí estoy. Comiendo una cosa súper riquísima, porque esta es otra, ¿no? Es como sabemos todo el rato desde el principio que lo que está comiendo es gente, pero tú ves los platos y dices, pues yo también me lo comería. No sé. Please. Baltimore, Maryland, el estudio de Hannibal, tiene una sesión con un paciente que adoro, Franklin. Franklin como siempre fuera de foco, ¿no? Como que si está Hannibal en el plano, el otro no existe. Un tipo charlatán, muy expresivo. Todo lo contrario, vamos, a Hannibal, que se aburre a lo loco, ni lo mira. Pero Franklin hace una cosa que lo condena en este plano. Hay un momento que estornuda o algo, ¿no? Y coge un Kleenex y deja el Kleenex sucio encima de la mesa. Y hay un momento, hay un plano de Mads Mikkelsen que... Mads Mikkelsen es un actor que es muy... Minimal. Es muy minimal, sí, no es un tío histriónico para nada, ¿no? Y hay un plano ahí, o sea, hace un gesto que es nada, o sea, nada. Va a terminar en el horno. Es... Le da la caja de Kleenex, pero como si fuera esa pintura de Dios y el hombre, ¿no? Que está Dios así estirándose para tocar al hombre y el hombre está, ¿no? Del renacimiento típico. Y este le dice, sí, acá tienes Kleenex. El otro tiene casi levantarse, ponerse de pie para coger los Kleenex. En ningún momento le da un platillo, no le da nada donde poder echar ese Kleenex. ¿Qué espera? ¿Que se lo coma? No, que se lo meta en un bolsillo, digo yo. Lo está poniendo no sé. a prueba para decir, este merece la muerte. Sí, que además una cosa curiosa es que en este estudio despacho de Aníbal hay una pared roja y los pacientes son siempre los que están sentados delante de la pared roja. Entonces Franklin ya lo mira con esta cara, delante de una pared roja, es como este tipo va a acabar muerto, vamos, muertísimo. Cuando termina la sesión y salen, Jack Crawford piensa que Franklin es Hannibal, que es muy gracioso, y le dice, vengo aquí a hablar con usted. Y Hannibal le dice, bueno, espere en la sala, como todo el mundo, ¿no? Y Jack Crawford se queda como sorprendido de que lo traten así, no debe estar acostumbrado a que le hagan esperar, porque estaba solo, no tenía nada que hacer. Estaría escondiendo pruebas, no sé qué estaría haciendo. Hay una cosa aquí que ir con lo de Miriam Labs. Sí, que claro. ahora hablamos. ¿Tú crees que estaba exponiendo? Al contrario. Yo creo que pruebas. estaba colocando algo sobre una mesa. Puede ser perfectamente. Pues abre esta puerta, que también es un gesto que veremos muchas veces, la típica puerta cerrada de la sala de espera al consultorio, y Hannibal abriendo la puerta al paciente, a la cueva del lobo. Y Jack Crawford, bueno, cuando entramos en este espacio es la primera vez que vemos un espacio de madera cálida, con formas orgánicas, con curvas. Como una casa antigua, súper elegante. Llena de libros, sí. de objetos antiguos. Una escultura Cálido. de un ciervo. Exacto. El espacio más humano, más cálido de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hannibal se da cuenta que Jack Crawford lo ha estado estudiando su pasado. Coge un escalpelo de cirujano y empieza a afilar sus lápices, ¿no? Está armado por las dudas, pues no sabemos hacia dónde va la conversación, él está listo para lo que venga. Y Jack Crawford no podría estar más lejos de lo que el otro imagina. Está diciendo que lo recomendó a Lana Bloom, que es su profesor y bueno, un excelente profesional, y que necesita su ayuda para hacer una evaluación psiquiátrica de Will, ¿no? Para tratar de cuidar, entre comillas, la psique de Will mientras se lo empuja lo más que puede hacia la locura. Sí,
Y aquí hay una mesa con unos dibujos. Aunque Aníbal siempre ha sido rico, nos enteramos de que estudió con una beca de dibujo. Pues hay unos dibujos arquitectónicos, pero debajo está el dibujo de, no sé el nombre técnico de este dibujo, pero el típico dibujo este del cadáver con los cuchillos. Pero vamos, un dibujo clásico antiguo. Y ese dibujo está ahí, debajo de... Es como un Sebastián, en vez de flechas, tiene todo tipo de implementos. Es como que Jack ni lo mira. Pero es gracioso porque luego en el episodio de Miriam Lass Claro. es ese pequeño detalle que es como la intuición femenina, ¿no? Totalmente. Ya que es un poco inútil a veces. Ella ata cabos rapidísimamente y Jack ni Con se un da asesinato cuenta. previo en donde la Sí. víctima fue perforada 20 millones de veces con distintos instrumentos. Exacto. Tal como está en ese esquema. Y Hannibal dice, vale, ok, sí, te ayudo. La oficina de Jack Crawford en el FBI, Will y Hannibal, así de corte, no hay ningún tipo de presentación formal. Estamos esperando verlos a los dos juntos y la manera en que se nos presentan los dos juntos es totalmente, no digo decepcionante, porque justamente es parte del estilo. En ningún momento los vemos a los dos prácticamente en el mismo plano y en foco. No, es como Lo que vemos Jack y por Aníbal separado. están de pie y Will está sentado dándoles la espalda con las gafas puestas Sí. y ellos están como hablando detrás. Y... Uno de espaldas al otro, hablando de costado, nunca de frente a frente, nunca en el mismo plano. Sí hay siempre como punto de referencia de uno de los personajes por sobre el otro en el diálogo, pero está totalmente fuera de foco. No hay conexión alguna. I imagine what you see and learn touches everything else in your mind. Your values and decency are present, yet shocked at your associations, appalled at your dreams. Cuando poco a poco en la conversación, por las preguntas que hace Hannibal, que se supone que están hablando del caso de Elise Nichols, Will dice, Whose profile is he working on? momento, ¿a quién estás haciéndole el profile? ¿Al asesino de Nichols o a mí? Si le dice literalmente, no me psicoanalices, no te voy a gustar si me psicoanalizas, ¿no? Como una amenaza. Directa, la típica de los médicos son los peores pacientes, ¿no? Y Hannibal no se le mueve un pelo. Le dice, bueno, sí, entiendo, ¿no? Pero es mi trabajo, es lo que tengo que hacer. Y cuando se va Will bastante ofendido, Hannibal de inmediato dice, sí, claro, siente una empatía total, puede asumir cualquier punto de vista. O sea, supongo que habrá estudiado su perfil y sus casos. Lo ha visto y se ha enamorado de él, así, rápidamente, o sea, enamora a simple vista, ¿no? Sí, yo no sé si todavía se refleja eso, pero bueno, él dice que cree que puede ayudar a Will a ver mejor el rostro del asesino, ¿no? Una cosa así creo que dice. Sí. Vale, negro. No nos olvidemos, esto es televisión, ¿eh? Sí, hay que sí, pensar que hay publicidad y de vez en cuando hay un negro. claro, hay que sí. pensar que hay que estructurarlo así, con un cliffhanger antes de la publicidad. Hibbing, Minnesota, aparece el cadáver de una chica empalada sobre la cabeza de un ciervo y ni bien lo ve, Will dice, este no es el mismo asesino de antes, ¿no? De Minnesota Shrike, que es un ave que empala a sus presas para tenderizar los órganos y comérselos más fácilmente. Esto es un copycat. Sí, y utiliza un término que me hace mucha gracia, que dice, esto es field kabuki, porque es una obra de arte, pero es que en realidad todos los asesinatos de la serie son field kabuki, ¿no? Yo me vería una exposición de eso. De estos cadáveres. ¿No? Que no sean de verdad para que no huelan. El tipo que hizo esto no tenía ninguna empatía por las chicas, que es lo que siente el Shrike, que tiene empatía, que las quiere a su manera. Esto es un tipo que las trata como cerdos. Así que llámalo a Hannibal, que tanto te gusta Hannibal, que te dé su opinión. Cuando dicen se llevó los pulmones, paralelo con Hannibal en su cocina, sacando el aire, ¿no? A los pulmones humanos para cocinarlos, el chisporroteo de la sartén, el filo, porque también hay muchos sonidos así, Sí. como de afilar un cuchillo, ¿no? En la banda sonora, casi te duelen los dientes, ¿no? Sí. Todo amplificado, todo mezclado con esa música que es casi como música concreta. Y ya desde aquí se empieza a sugerir esa analogía de que cocinar y matar prácticamente comparten una misma gramática, ¿no? Comparten la preparación, la ejecución y luego el festín posterior, porque estos asesinos son caníbales. Y termina con Hannibal comiéndose los pulmones que le robó esta chica, sonriendo. Mira que unos pulmones es como que da un poco de asquito, ¿no? No es el plato que te imaginas, qué rico, pero todo lo que hace Aníbal tiene buena pinta, es bonito, es...
Vamos a Duluth, Minnesota, un hotel en donde está Will, porque está fuera de casa estudiando este caso. Will se ducha, aquí volvemos a esa idea del agua y su conexión con su parte inconsciente, casi como una escena de la ducha de Psycho. Sí, es un poco así de Psycho, sí. Tras él la cortina se abre sola y entramos en el negro. Y se nos presenta por primera vez un personaje que ellos llaman el Crowstag o el ciervo con plumas. Plumas. Exacto. Sí, es un ciervo raro y si te fijas se ve como que tiene plumas de cuervo, sí. El Minnesota Shrike era también así por un pájaro, que me imagino que viene toda esa imaginería, ¿no? de Gareth Jacob Hobbs, de una mezcla de... sí. En realidad el asesino de Casey Boyle es Hannibal, no es Hobbs. Y cuando abre esa escena vemos que está Seller, creo que es, espantando a los cuervos, están comiéndose el cadáver. Está por debajo, empalada con los cuernos, y por encima la están comiendo los cuervos, ¿no? Y hay esa fusión en ese cuerpo que es la primera víctima de que vemos Hannibal. De Hannibal, sí. Todo es negro después de esta imagen y Hannibal golpea a su puerta de la habitación del hotel, que está completamente negra en el interior, es de día ya. Y eso, las cortinas otra vez, esa ligera apertura entre las capas de cortina. Por ahí pasa la luz y están estos dos en contraluz frente a la ventana, en una posición que los veremos con más frecuencia uno frente al otro. Ahora están muy cerca porque la mesa... Y es la primera vez que copia un plano de persona. Sí, porque hay uno muy exagerado en la segunda temporada. Ya hemos adelantado. Pero en aquí otro hay, episodio. sí, Bueno, Aníbal aparece allí como que lo va a buscar porque, bueno, tenía que ir Jack a buscarlo, pero Jack no podía porque está liado con no sé qué, iba Aníbal a buscarlo. Y hay dos cosas interesantes aquí, creo. Bueno, igual hay más, ¿no? Pero dos. Una es que están todo el rato separados en el plano hasta que tienen una conversación. Porque Aníbal le lleva comida, le lleva unos huevos revueltos, salchichas. Ay, no quiero ni pensarlo. ¿De quién eran esas salchichas, no? Eran de la pobrecilla Casey Boyle, que encontraron, el Phil Kabuki, ¿no? Pero bueno, que tienen una conversación como que Aníbal le dice, ¿no? Como que igual terminamos siendo amigos, no sé qué, y Will lo mira así como le dice, I don't find you that interesting, ¿no? Y Aníbal le contesta, you Will, ¿no? Es como... Sí. Pero, y están todo el rato separados en este plano hasta que tienen una conversación, ¿no? Porque Aníbal le empieza a decir, ¿no? Como que Jack lo ve como una tacita de porcelana súper fina que solo hay que sacar en las ocasiones especiales. Me encanta esa imagen. Y de hecho lo de la taza de porcelana es otra cosa que vuelve a salir a lo largo de la serie. Y Will le dice, ¿y cómo me ves tú? Y Aníbal le dice como la mangosta, ¿no? Que me gustaría que hubiera como debajo de casa cuando aparece una serpiente o algo así, le dice. Qué imagen, ¿eh? Sí, y Will se queda así como que no sabe interpretarlo, pero es el primer momento en el que en esa escena de repente están los dos en el mismo plano. Hay una conexión. Hannibal dice, tratemos de mantener una relación profesional, yo voy a hacer mi trabajo, voy a tratar de no psicoanalizarte demasiado. Sí, de no entorpecer tu trabajo y de no hacerte sufrir demasiado. Y como dos personas adultas deciden mantener esta relación profesional. Bueno, entonces vamos a un descampado en medio de la nada donde están construyendo algo. ¿Un edificio o algo? Sí, no sabemos qué. Esta escena está prácticamente filmada en tiempo real y es todo sin ningún artificio, o sea, es un programa de investigación típico. Sí, aquí se ventila rápidamente, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y dice, bueno, analizaron ahí cierta tubería, cierto metal, no sé qué, pues este sitio. El famoso metal que encontró Katz en el vestido. What are you smiling at? Peeking behind the curtain. I'm just curious how the FBI goes about its business when it's not kicking indoors. Vienen los dos en el coche. La distancia es abismal entre uno y otro a esta altura, todavía, quiero decir. Sí, Aníbal va siempre como muy tranquilamente a todas partes. Tranquilamente. Sí. Obviamente le está dando un montón de herramientas, le está enseñando un montón de las cosas que no hay que hacer. Es muy buena la escena, la verdad, están ellos dos ahí investigando las carpetas, cientos de empleados de carpetas. Pero bueno, Will encuentra una carpeta y dice Gareth Jacob Hobbs. Este tipo tiene una hija, ¿verdad? Cuando escucha el nombre, no por el nombre en sí, pero cuando escucha que Will ya identificó a alguien, Hannibal se sorprende y le dice, ¿qué es tan inusual de esta persona? Dice, mira, todos han dejado el número de teléfono y la dirección, y solo dejó, no está la dirección. ¿Y eso te parece tan inusual? Le dice Hannibal. Bueno, algo tal vez está escondiendo, ¿no? Como, fíjate qué salto. Entonces,
Dice, bueno, páseme la dirección, no sé cómo la tiene porque no está, no sé dónde la sacan la dirección para ir a buscarlo a la casa, pero bueno. La cosa es que cuando están saliendo de la oficina, Hannibal hace el primer acto de torpeza de toda la serie, porque no es una persona que nunca va a cometer un acto de torpeza, es evidentemente adrede. Que Sí, no, o sea, a veces hace cosas un poco que es como te van a pillar, pero es perfectamente consciente del filo en el que está. Les tira así como sin querer los expedientes al suelo y los distrae. Él vuelve como si estuviera en el living de su casa y tuviera todo el tiempo del mundo. Coge un pañuelo para no dejar huellas digitales, coge el teléfono de la oficina y con el nudillo marca el número de teléfono de Hobbs, que se memorizó 3 segundos de ver el expediente, evidentemente. Llama a la casa, habla con Abigail, Hello. la hija de Hobbs. Just a second. Dad, it's for you. Esto es una llamada de cortesía. ¿Me está escuchando? He said it was blocked. El otro está tan paralizado del miedo y dices, pero tío, dile ya. ¿Cuánto dura esa escena? En cualquier momento va a entrar uno. No, este está... Bueno, ¿me estás escuchando bien? Bueno, sí, ellos saben. They know. Y vuelve a colgar. Obviamente, lo primero que van a hacer la gente es ver de dónde vino esa llamada. ¿Cómo sabe que el número está bloqueado de esa oficina? Pero es que da igual, ¿no? Igual, pero bueno, esas cosas, ¿no? Que dices que aumentan la fantasía de todo esto, ¿no? Bueno, vale, ahora el otro sabe, los va a estar esperando a ver qué se monta aquí, ¿no? Ay, cómo le gusta. A Hannibal le encanta esas cosas. No lo expresa, pero lo ves Digo, regodeándose. es el que se lo pasa bomba. Durante toda la serie no, porque luego pasan cosas que se le complican un poco, pero... Es interesante cómo se nos presenta esa resolución. Empezamos con Will todo ensangrentado. Es que volvemos a la primera secuencia del episodio. Lo que pasa que ahora Will es de verdad el asesino. Aparece el péndulo, se vuelve el tiempo atrás y cortamos a él en el coche. Está Hannibal silencioso a su lado. Él sale, baja del coche y ve que Hobbs echa a su mujer toda ensangrentada para que se muera en el, Sí, le en ha el cortado porche de la casa. el cuello, sí. Will está súper nervioso, temblando, está, Sí, o sea, idiota. y Aníbal está allí tan pancho como, bueno, aquí estamos. Obviamente la mujer se muere desangrada ahí. Will saca su arma, entra y llega justo en el momento en el que Hobbs está a punto de degollar a su hija, que era su deseo más íntimo. Bueno, amar a su hija y por no poder amarla, matarla, ¿no? Will le dispara una vez en el hombro o no sé dónde. Sí, le dispara, él cae como atrás. Sí, lo inutiliza brevemente, Sí, pero cuando el tío cae ya para atrás, le dispara porque vuelve a lanzarse contra ella. Ojo, ¿eh? Le dispara muchas veces 8 creo en total. y le dispara igual que los cuernos de ciervo. Los agujeros son paralelos. Es la misma trama de las chicas a las que él ha colgado. Bueno, finalmente Gabriel Jacob Hobbs cae, pero no termina de morir, está ahí agonizando. Y Will va a socorrer a Abigail, pero está tan nervioso que no puede socorrerla en nada. Y antes de que llegue Hannibal tiene como una especie, no sabemos si es alucinación o si es real. Will escucha a Hobbs diciendo... Puedes ver que es una cosa que también el dragón rojo lo veremos al final de la esto se temporada. repite. Es una frase muy importante. Y cuando termina de exhalar su último suspiro entra Hannibal, ¿no? Y Hannibal lo ve a ahí lleno de sangre tratando de socorrer a Abigail y dice, déjame a mí. Y le salva la vida a Abigail, de hecho. Ni una gotita le Está cae. siempre perfecto. Cuando cocina, cuando está siempre pues perfecto. qué envidia. Will está hecho mierda realmente, está en shock y se siente un inútil. Y Hannibal, curiosamente, se va en la ambulancia con Abigail, la acompaña hasta el hospital. Crawford va a buscar a Will a la academia al día siguiente, pero encuentra a Lana en su lugar dando la clase. Y Lana le dice, te dije que Will se iba a meter, te lo dije. Sí, Alana aquí en la primera temporada es un poco Pepito Grillo, ¿no? Diciéndole a Jack. Se te va la boya, Jack. Sí. You said he wouldn't get too close. La escena final, en el hospital, también hay como una subjetiva de él caminando en cámara lenta, ¿no? Por los pasillos estos tan azules, verdosos de los hospitales. Sí, porque de hecho hay muy pocas escenas en la serie que tienen... O sea, es Subjetiva, todo ¿sí? bastante estático. Sí. Encuentra que Abigail tiene la mano cubierta con una mano de un adulto
seguimos ese brazo y descubrimos que es Hannibal, que está sentado hace horas a su lado, se ha quedado dormido en la silla, y él decide sentarse en la silla opuesta. Otra vez esta relación, ¿no?, de las sillas que no se están mirando hacia el frente, ¿no? Está Abigail en el medio, pero se está creando ahí ya una familia de psicópatas. familia totalmente disfuncional. Vamos. Y este asesino de la semana, que será un personaje recurrente que habita en la psique de Will, ¿no?, de la culpa de haber asesinado a esta persona. Temporada 1, episodio 2, Amuse-Bouche, que es como un pequeño bocado que ofreces antes de comenzar la comida formal. Es como un entrée. Sí, algo así, sí, no sé. Esta la dirigió Michael Reimer, que tal vez mucha gente lo recuerda por Battlestar Galactica. No, yo lo recuerdo por otra cosa. The Man in the High Castle, por Queen of the Damned, ¿la recuerdas? Sí, porque Michael Reimer, a ver, es un director que no es muy conocido, pero la peli conocida que tiene es la de Queen of the Damned. Es la típica película que todo el mundo considera mala, pero a mí me gusta mucho, me gusta de verdad. Bueno. Pero, o sea, que es otro director al que le tengo cariño porque soy muy fan de La Reina de los Condenados. El asesinato de la semana, Eldon Stamets, un farmacéutico. Este es uno de los más asquerositos. Son cadáveres que están semienterrados en tierra en el monte y les han salido setas. Empezamos con una serie de casquillos de pistola que van cayendo chun, chun, en una superimposición. Un sonido muy apagado de disparos, un sonido interno de Will, al que finalmente lo vemos que tiene estos cascos para insonorizar. Vale, ok, estamos escuchando esto desde la cabeza de Will, ¿no? Y dispara fatal. La cosa es que la persona del dibujo de la Diana se convierte en el cadáver de Hobbs, que está como flotando, ¿no?, ahí en el aire con los ojos de pez muerto. Sí. Una imagen horrible, y él cuando lo ve otra vez empieza a pegarle 50 tiros a su alucinación. No sabemos si estaba soñando o no estaba soñando, pero el corte es que va aquí, él está durmiendo en el coche. En el coche, sí. Pero sí entendemos que estaba soñando. Jack Crawford le golpea así en la puerta para despertarle. Están en el Chippewa National Forest en Minnesota, en la cabaña de Hobbs, donde Hobbs... Sí, tenía sus cosas de cazadora. Exacto. Entramos y hay como una exhibición artística, de verdad, ¿eh? Como sí, es otra instalación. Es espectacular, de cuernos de ciervos, por el techo, por el suelo, por las paredes. No me digas que no tenías ganas de meterte ahí y escuchar la acústica que tiene. No, a ver, hay... Es una locura. Es que de hecho igual ya es meternos aquí en cosas como más... Pero hay muchas cosas estéticas de la serie que están sacadas o inspiradas en artistas, la mayoría contemporáneos. Pero bueno, hay mucha... Bueno, porque también luego está el rollo Florencia, Botticelli y todas estas cosas, ¿no? Pero hay muchas de estas especies de instalaciones que están sacadas de artistas contemporáneos. Se nota. Entramos en este espacio, obviamente están ahí con sus linternitas mirando la escena. La banda sonora trae estos filos, ¿no? Tropiezas un poquito y puede ser un accidente muy serio. Que quedes aquí empalado por un ciervo, sí. Ya te digo, no es broma. Y Jack ya sospecha que Hobbs debe tener un aliado. Dice, es imposible que este tipo haya podido capturar a estas 8 chicas. ¿Qué bola le van a dar a estas chicas a él, no? Es el típico padre. O sea, no es un tío ni joven, ni atractivo, ni señor medio calvo. Quiere decir que no es un tío que tenga un carisma o un atractivo que pueda atraer a jovencitas. Sí, no es ese psicópata. No es Hannibal, no. Y claro, cuando dice para mí que tiene un compañero de casa o algo así, ¿no? Vemos la cara de Will y hay un plano de Abigail y en coma en el hospital. Le digo, no, de verdad hace falta el plano de Abigail ahí. Bueno, y Will dice, no, él estaba solo, él hace todo solo. No puede creer que Abigail estaba metida en esta perversión con su padre, ¿no? Y no sé cómo a los Sherlock Holmes encuentra un pelo rojo, largo, enrolado en una esquina. Y dice, aquí había alguien. Y cortamos a Freddy. Sí, de espaldas. Es la primera vez que aparece. Está recién salida de la ducha, como sentada, desnuda en una silla. A ver, sugerido, porque obviamente esto en la ABC aquí no puede salir nadie desnudo. No, matarnos, comernos, todo bien, sí, pero sí. Un culito, una teta, no, por favor. No, y además hay alguna anécdota graciosa sobre ediciones que han tenido que hacer, de que se ve una raja del culo, pues ponle más sangre, ¿no? Es como... Ponle un intestino que le cuelgue por ahí. Pero bueno, sí que vemos a Freddy Lounge por primera vez, que es una periodista
de crímenes, pero rollo amarillo, o sea, tiene un blog. Total Crime, eso ya te dice Sí, todo. eso. Y sí, se nos presenta así con un pelo intruso. Cortamos a la secuencia de títulos, es la primera vez que vemos la secuencia de títulos. ¿Qué te parece? A ver, estéticamente me parece fea, Fea del copón. pero entiendo el sentido que tiene. Pasa una cosa. Esto es una serie hecha con poco dinero y hay momentos en los que los efectos especiales 3D se nota mucho que son efectos. Y la secuencia de créditos, bueno, sí, es un 3D, es como sangre creando rostros en 3D, es fea. Pero es volver Pero el tiempo atrás. tiene- Son cuerpos que están invisibles o ya sin sangre y es devolverle la sangre al cuerpo, ¿no? Sí, o sea, es fea, pero entiendo el sentido que tiene desde la Los modelados lógica. de 3D Sí. no le pega ninguna cara. La de Hannibal es irreconocible. Y cortamos a aplausos en la academia donde da clases Will. Will está de muy mal humor, no le gusta nada que estén aplaudiendo, no corresponde. Y mira hacia la pantalla y se mete, revive la escena que hemos visto en el episodio anterior. Hobbs ya está muerto, pero ¿cómo detenemos a los copycats, ¿no? Aquellos que quieren seguir sosteniendo la bandera. Bueno, termina la charla, vemos que él está ahí hundido detrás de las gafas, ¿no? Pero detrás de inmediato aparece Alana y él ¡ay! Levanta los ojos, ¿no? Para Alana siempre hay tiempo. Además va otra vez vestida de rojo. How are you, Will? Y ya cae al segundo y le dice, vamos a hacerte una evaluación psiquiátrica para asegurarnos de que estás apto para volver a la acción, ¿no? Porque realmente te necesitamos en este caso. Lo vas a hacer con Hannibal. No hay opción, tiene que hacerlo. Gracias a Dios que está Jack en esta serie, porque si no... se cae en pedazos la serie, está totalmente desarticulada. Nunca podrían estar estos 4 personajes en un mismo lugar si no fuera porque Jack se empecina en que los quiere tener a todos juntos. Estudio de Hannibal, en la primera sesión de terapia, si se le puede llamar así. Will está en la altura, está en el piso superior Sí, de es la, muy de la curioso cómo biblioteca. está. Es como un salón muy grande que tiene un piso arriba, pero el piso, o sea, es como... Un pasillo. Es un pasillo alrededor de una librería, sí. Además es Will el que está arriba, Sí, es curioso. que es como que tiene toda la perspectiva para ver todo el plano, pero no lo está viendo. ¿Y qué movida hace Hannibal para lograr su confianza? What's that? Your psychological evaluation. Mira, ¿ves este papel? Este papel dice que está sano para volver a la acción. You're totally functional and more or less sane. Well done. Sí, le firma el papel sin ni siquiera tener una conversación. Para que hablemos honestamente y no estés pendiente de ocultarme cosas por si no pasas el examen. Ya está, ya lo has pasado. Empiezan a hablar de Abigail como si fuera una hija adoptada, porque ambos sienten obligaciones emocionales, cierta responsabilidad para con ella. Tú, Will, porque te cargaste al padre. Y obviamente Hannibal quiere generar ese sentido de culpa, ¿no? Will, como lo hace con Bedelia también en otro momento. Vamos al Elk Neck State Park en Maryland, donde hay unos 3 o 4 jovencitos al estilo Cuenta Stand By conmigo, Me. sí. Totalmente. A ver, Bryan Fuller, ya lo decíamos antes, es muy fan del terror y todo el rato en la serie hay referencias a películas, a obras de arte, está todo el rato haciendo referencias continuamente. Sí. La trama de Cuenta Conmigo es que ven por Encuentran primera un vez cadáver, un sí. cadáver y sí, se topan con un cadáver. That's not marijuana. Luego vamos a la tierra, muertos, descomponiéndose como fertilizantes humanos. Su cuerpo cubierto de setas, como campo de cultivo. Bueno, una cosa espantosa, pero hermosísima, la verdad. Y se nos presenta Freddie Lounge, que ya la vemos que es una manipuladora. Sí, está ahí camelándose a un policía. Sí, sí. Es que ella le dice que es la madre de los niños y les quiere explicar. No, yo creo que el policía no se está enterando de nada. No, o sea, Es como la que caramela, se cree, pero le sí. saca un montón de información a Sí. este policía. ¿Y quién es ese que está ahí? Will, ¿no? Que está ahí hecho un zombie. Un especialista, ¿no? No da mucha información específicamente de Will, pero... Sí, pero le dice Le unas dispara cuantas el- cosas que no debería decir. Exacto, y le dispara la curiosidad también. Cuando se están alejando, porque está el trío de CSI ahí, sacando fotos, dice Beverly, ¿has visto algún shiitake? No, otra vez la relación, ¿no?, entre la muerte y la comida.
Y entramos al estudio de Hannibal. Ya están a la misma altura. Will le retorna el papel que tan gentilmente le había dado Hannibal y dice gracias por el gesto, pero no. This may have been premature. No pasó el examen, porque en la escena anterior Will ve otra vez el cadáver de Hobbs tendido como una de las víctimas de este nuevo asesino, ¿no? No estoy teniendo alucinaciones, no estoy listo. Van cambiando la conversación entre lo íntimo y personal de Will y el caso de la semana, ¿no? Un poco como que Hannibal va usando la patología del asesino de la semana para indagar en la patología de Will y hace esas conexiones. Hacen la conexión entre ambos de lo que quería este asesino, haciendo crecer las setas y demás, con la noción esta de las mycelia bajo la tierra, que tienen esta red casi como neuronal, digamos, por cómo se comportan, en donde transmiten información de una punta del bosque a otra, como si fueran neuronas. Y eso es lo que quieren ellos, sobre todo Hannibal. No en la superficie porque no puede, no tiene las herramientas para darle un beso o tocarle, ¿no? Pero por ahí en lo escondido, lo oculto, bajo tierra, hay alguna forma de que él pueda conectar con Will, ¿no? Cuando termina la sesión, Hannibal encuentra a Freddie Lounds fuera, que viene fingiendo que es una paciente, sí. I've never seen a psychiatrist before. O sea, Hannibal sabe desde el minuto cero perfectamente quién es. Porque él lee Tattered Crime. Sí. I was recording our conversation. Our conversation, yours and mine. I may have also recorded your session with Will Graham. You did Estaba grabando la conversación, bueno, sí, también la de Will, y dice Hannibal, bueno, borra la conversación. Obviamente sabe que Freddy no va a borrar la conversación, quiere usar a Freddy a ver qué pasa, ¿no? Para disparar la controversia sobre el personaje de Will y su estado mental. Aquí hay un corte que de repente Hannibal está comiendo y es como, además está comiendo loin, como lounge, ¿no? Y parece que la ha matado, pero no. It was not the mushrooms, though. They all died of kidney failure. Con el trío de CSI se llega a la conclusión de que todas las víctimas tenían diabetes y que posiblemente la seleccionaba a las víctimas por esa razón. A los 3 segundos ya saben perfectamente quién es el farmacéutico culpable de todo esto. Entonces van a ir las fuerzas SWAT, ¿no? Una noche. Put your hands in the air! Stamets justo había salido. Sí, pero encuentran el coche que está aparcado fuera. Sí, abren el maletero todo lleno de tierra y está la pobre chica ahí enterrada en vida, con una máscara de oxígeno. Y la historial del browser de Stamets en su estación en la farmacia, estaba leyendo el artículo de Freddie Lounds en el que dice "It takes one to catch one", o sea, hace falta un psicópata para atrapar a otro psicópata. Funesto. Sí, funesto, sí. Una difamación absoluta de la figura de Will, ¿no? Y cortamos al estudio de Hannibal. Hay una toma cenital que va bajando, está leyendo el Tattered Crime, diciendo ay, Miss Lounds, qué pícara. Cortamos a la habitación de hotel de Freddie Lounds, golpean a la puerta, es el FBI. Sí, el caso es que entran porque el artículo decía cosas que bordeaban, bueno, aparte que saben que estuvo en la escena del crimen, ¿no? En la cabaña, y Jack aparece allí todo cabreado, ¿no? Así que amenazan a Freddy, la ponen en su lugar. Sabemos que no le durará mucho, pero bueno. Hospital en Baltimore, en Maryland. Will mira a Abigail inconsciente, todavía en coma en la cama. Y de repente vemos en un segundo plano que pasa el famoso Crowstag, este ciervo con plumas de cuervo. Corta, Will está durmiendo. Sueña que sigue a esta figura por el pasillo. Las luces se van apagando. Esta criatura se va perdiendo en la oscuridad y le va indicando: me tienes que seguir. No puedes resolverla desde tu comfy zone. Tienes que sumergirte en la oscuridad para poder resolver esto y seguirme, ¿no? Pero Will se despierta porque escucha que Alana le está leyendo Flannery O'Connor a Abigail, un cuento que ella leía de pequeña. Y Will le dice: I don't think we've ever been alone in a room together, have we? Que es la misma línea que Alana le había dicho a Crawford. Y Alana le dice: bueno, técnicamente no estamos solos, ¿no? Fade out. Leche cae sobre una taza de café y se va revolviendo, ¿no? El caos de Freddie Lounds. Sale de su cuarto barato de hotel y conversa con el policía que hemos visto. Right now, future you is thanking me. Sí, bueno, de repente matan al policía. I read your article. Tell me about Will Graham.
es Stamets, le dice, leí tu artículo, cuéntame de Will Graham. Solo esas 2 líneas. Corte publicitario. Jack Crawford interroga a Freddy en el mismo espacio, en una elipsis, y le dice, Freddy, ¿dónde está Will Graham? Porque Stamets lo está buscando, porque está buscando a alguien que pueda entenderlo, ¿no? Y leyendo mi artículo se dio cuenta de que la única persona que lo puede entender es Will. Y Jack Crawford dice, ¿qué le dijiste? Y Freddy le dice todo, que está Abigail en el hospital, que Will va a visitarla. Bueno, qué personaje, ¿no? La cosa es que llama de inmediato Jack a Will y le dice, Stamets sabe que Abigail está en el hospital, cuidado. Y efectivamente Stamets se hace pasar por enfermero, se la lleva a Abigail con el objetivo de, obviamente, agregarla a su jardín, de enterrarla, para que Will pueda finalmente conectar con ella, porque ella está en coma, no puede comunicarse con él, pero si la entierra puede hacer esa conexión pseudomística. Will milagrosamente lo encuentra, le pone un disparo, se nota que ha estado practicando. Stamets queda ahí en el suelo sujetándose y en un momento Will no sabe si quiere terminar de cargárselo, pero obviamente no vuelve a disparar. Volvemos al estudio de Hannibal, en donde Hannibal está tratando de convencer a Will de que reconozca que matar a Hobbs en el fondo le gustó. Sí, bueno, sí. Y aquí es la primera vez que Will lo confiesa, ¿no? Sí. Dice, dime la verdad, ¿no tuviste ganas de dispararle otra vez a Stamets? Y él dice, bueno, es verdad, me lo pensé, pero Hannibal está triunfando y se lo está trayendo a Will a su terreno, ¿no? Sí, porque de hecho aquí Will hay un momento en el que dice literalmente que le gustó matar a Gareth Jacob Hobbs, sí. Hablan de Dios. Hannibal dice que Dios es otro que le encanta matar sin razón como un psicópata. Pone la imagen de esa en una iglesia que se derrumbó y un montón de gente creyente que estaban rezando ahí murieron aplastados por la construcción. Es una ironía muy fuerte, ¿no? Dios se siente poderoso siendo tan caprichoso, digamos, matando gente porque sí. Estoy parafraseando un poco, pero... Sí, pero sí. En este episodio también hay un tema de pensamientos que saltan de cabeza a cabeza. Como la maicilia. Y que al final es un poco, es también lo que está haciendo Aníbal, ¿no? Es como que en su cabeza y la simpatía, ¿no? Y las cuerdas, la resonancia y... Como son 13 episodios por temporada, lo vamos a dejar aquí por ahora y hacemos pues los episodios que faltan alguna otra semana. Igual vamos haciendo una película y volvemos a Aníbal y ya veremos un poco, ¿no? Pero... O igual no lo sabemos. O igual no sé, pero... Pero bueno, en principio lo dejamos aquí, para el próximo lo retomamos donde nos hemos quedado. Perfecto, muchísimas gracias como siempre, Blanca, y hasta la próxima.